Vamos a hablar sobre el tema de poner el nombre de alguien a alguien. Mi mamá me puso el nombre de mi abuelo. ¿Cómo digo eso? Uno diría literalmente, my mom put me the name of my grandpa to me. Pero lamentablemente no funciona de esa manera. Literalmente no lo podríamos decir. Tenemos que utilizar una estructura y es la siguiente. Vamos a poner cómo va a ser el ejemplo en español. Mi mamá me puso el nombre de mi abuelo. Entonces, lo que vamos a poner es primero obviamente el sujeto. ¿Quién es el que puso el nombre? En este caso mi mamá. My mom. Muy bien. Y a continuación de eso tenemos que poner named como verbo. Named como nombrar. Named. Como estamos hablando del pasado, named. ¿Ya? Mi mamá me puso. Ahí, ¿de quién estamos hablando? De mí. Entonces voy a poner el objeto de la primera persona, de mí, de yo. My mom named me. Mi mamá me nombró literalmente. My mom named me. Y luego ponemos after, que es después de. After. Y la persona, el nombre de la persona de la que tomaron el nombre para ponerme a mí. My grandpa. Entonces, esa es la estructura, ¿no? Literalmente estaríamos diciendo, mi mamá me nombró después de mi abuelo. Esa es la estructura. Mi mamá me nombró después de mi abuelo. Esa es una estructura que normalmente se utiliza para decir, me pusieron el nombre de tal persona. ¿Ya? Entonces, my mom named me after my grandpa. Recuerda, name es un verbo en este caso, name, y en el pasado, como es un verbo regular, ese ed solamente suena d, named. My mom named me after my dad. Mis papás le pusieron el nombre de mi abuela a mi hermana. Mis papás me pusieron el nombre de mi abuela, le pusieron el nombre de mi abuela a mi hermana. Bueno, hacemos lo mismo. Ponemos el sujeto, o sea, ¿quiénes fueron los que pusieron el nombre a la hermana? ¿Quiénes fueron? Mis papás, my parents, luego ponemos named en pasado, literalmente, los papás nombraron. Ahora, ¿a quién nombraron? Named my sister, my parents named my sister after, después de quién? Y ponemos el nombre del que tomaron. El nombre de la persona de la que tomaron el nombre. Valga la redundancia. Okay. Named after my grandma. Okay. Mis papás pusieron el nombre de mi abuela a mi hermana. My parents named my sister after my grandma. My parents named my sister after my grandma. Yo le puse mi nombre a mi hijo. Yo le puse el nombre a mi hijo. ¿Cómo digo eso? Lo mismo. ¿Quién puso el nombre? Yo. Entonces, ¿qué digo? I, luego named a mi hijo. I named my son. I named my son after. Como es mi nombre, utilizo el objeto de la primera persona, que es yo. After me. No after I, no. Ahí no utilizamos el sujeto, sino el pronombre objeto, que es me. I named my son after me. I named my son after me. I named my son after me. Lo mismo haríamos con, por ejemplo, ella. Ella puso su nombre a su hija. Ella, ¿quién puso el nombre? Ella. She named. ¿A quién? She named her daughter. She named her daughter after. She named her daughter after her. Ponemos el objeto de ella al final. She named her daughter after her. Ella puso su nombre a su hija. She named her daughter after her. ¿Cómo ves? Aquí no tiene nada que ver con traducir literalmente, sino tenemos que utilizar eso de yo o lo cualquiera que la haya nombrado a tal persona después de esa persona de la que tomamos el nombre. After my dad, after me, lo que sea. Esa es la estructura que debemos usar. Pero también podemos usar la voz pasiva. Es decir,
En estos ejemplos que acabo de dar, lo que enfatizamos es quién puso el nombre. En este caso, my dad, I, my mom, my parents, etc., ¿no? Pero usando la voz pasiva, yo diría, por ejemplo, mi mamá me puso el nombre de mi abuelo. Ahora, vamos a decirlo en voz pasiva. ¿Cómo digo eso yo? I was named. Literalmente, fui nombrado. I was named after my grandpa. I was named after my grandpa. Ahora, ¿cómo traduciremos cómo sería esa traducción? Un poco más con propiedad. Sería como decir, yo llevo el nombre de mi abuelo. O me pusieron el nombre de mi abuelo. A diferencia de arriba que mencionamos al sujeto que fue el que nos puso el nombre. Yo llevo el nombre de mi abuelo o me pusieron simplemente sin mencionar al sujeto. ¿Ya? Yo llevo el nombre de mi abuelo. I was named after my grandpa. I was named after my grandpa. Lo mismo de la oración. My mom named me after my dad. Mi mamá me puso el nombre de mi papá. Yo diría, por ejemplo, I was named after my dad. I was named after my dad. Aquí, ¿qué estoy haciendo? Pues, estoy omitiendo, no es tan relevante quién me puso, sino a quién le pusieron, en este caso, a mí. I was named after my dad. Utilizamos la voz pasiva, ¿no? Lo mismo, a mi hermana le pusieron el nombre de mi abuela. My sister was named after my grandma. My sister was named after my grandma. De la oración, yo le puse el nombre, yo le puse mi nombre a mi hijo. En voz pasiva sería, my son was named after me. My son was named after me. Y de la oración, ella le puso su nombre a su hija. Yo diría, por ejemplo, en voz pasiva, her daughter was named after her. Her daughter was named after her. Entonces, fíjate ahí cómo vamos utilizando las dos estructuras, ¿no? La primera, en donde el sujeto es el nombrado, la persona que puso el nombre, y en la voz pasiva, a quién pusieron. Ese es el importante, el que se enfatiza en la voz pasiva. Así es que espero que te sirvan estos videos y recuerda que de aquí en adelante, cuando quieras decir, puse el nombre, me pusieron el nombre, no utilices literalmente. Déjame en los comentarios si a ti te pusieron el nombre de tu abuelo. Haz una oración parecida y di, por ejemplo, me pusieron el nombre de mi abuelo, de mi tío, del que quieras. Déjame en los comentarios y yo luego veo si está correcto.